financiero, ¿sí? Así que bueno, esta es una herramienta muy importante para las personas que estamos en este rubro, porque manejamos muchísimas personas que compran propiedades para invertir, si no solamente para vivir. Entonces es importante que utilicemos y sepamos dominar esta herramienta, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar que estamos un poquito retrasados. Bueno, apalancamiento financiero, la magia donde toda la fuente del negocio se centra. Eh, Preguntas direccionales, gracias Gerardo, esa fue la tercera clase, preguntas direccionales, exactamente. Bueno, entonces en esta cuarta clase estamos viendo apalancamiento financiero, ¿sí? La magia donde toda la fuente del negocio se centra. Desde las herramientas financieras podemos beneficiar a un conjunto de personas que buscarán apalancarse de ellas y obtener un rédito en materia de capital, patrimonio o deuda, ¿sí? ¿Qué es el apalancamiento financiero? Bueno, el apalancamiento financiero es una herramienta que puedes utilizar para aumentar las ganancias de tu inversión. En realidad, lo que harás al usarla es invertir con deuda, es decir, invertir con dinero que no tienes para que la inversión sea aún mayor, ¿sí? Vamos a ver una definición de apalancamiento financiero. Encontré miles, ¿no? Pero bueno, creo que esta es una que simplifica un poquito la cuestión. El apalancamiento financiero es el uso del dinero prestado para financiar una inversión inmobiliaria, aumentando el potencial de retorno sobre la inversión, ¿sí? Tratamos de simplificar. Este es un tema que por ahí se vuelve un poquito engorroso para muchas personas. Sí que por ahí no es un tema como marketing, ventas, pero es muy importante porque lo tenemos que dominar. Los números son muy importantes y nosotros estamos en un negocio que maneja muchísimos números. Así que bueno, por eso tratamos de buscar diferentes definiciones y diferentes formas para que se pueda entender bien este concepto que es tan, pero tan importante, ¿sí? ¿Cómo funciona? Vamos a empezar a meternos en algo que tiene que ver con la parte de aplicación. ¿Cómo aplicamos el apalancamiento financiero a los bienes raíces, a las propiedades? Vamos a empezar con un ejemplo simple. Todos los números que van a ver acá son números redondos y son precisamente para que sea más fácil de entender, ¿sí? Porque hay personas que obviamente manejan lo que es el apalancamiento, pero muchas personas que por ahí están recién empezando, entonces quiero que sea fácil de digerir, ¿sí? Comprar una propiedad de 100.000 con un préstamo del 80%, es decir, 80.000, y una inversión propia del 20%, es decir, 20.000. Si quieren, para que sea más al mercado, podemos hablar de una propiedad de $100.000, ¿sí? Pero si quieren quitar la divisa, acá lo que importa es el porcentaje, ¿sí? Entonces, si quieren este primer ejemplo, lo hacemos con dólares. Comprar una propiedad de $100.000 con un préstamo de $80.000 y una inversión propia del 20%, es decir, serían $20.000. Explicar, esto es importante, explicar cómo los pagos del préstamo son menores que la rentabilidad obtenida por la propiedad y cómo esto aumenta el rendimiento para el inversionista, ¿sí? Acá hay dos elementos que empiezan a jugar. Por un lado, vamos a encontrar a la persona que quizás tenga el dinero, pero no se quiere descapitalizar, ¿sí? Porque a veces tenemos un cliente que decimos, no, pero este cliente podría pagar tranquilamente la propiedad, podría pagar la propiedad al contado, podría, en el caso de una preventa como lo que tenemos nosotros, podría pagar un enganche realmente muy alto, ¿sí? Podría pagar más si le hacemos un descuento aún mayor. Pero a veces las personas no es que no tengan el dinero, sino que simplemente no lo quieren utilizar. ¿Por qué? Porque ya saben de esta herramienta, ya conocen, ellos ya juegan a este juego, ¿sí? Entonces somos nosotros los que tenemos que estar a la altura de ellos, a la altura de estas circunstancias, a la altura de esta mentalidad que tiene que ver precisamente con el apalancamiento. Ellos saben apalancarse, ¿sí? Se apalancan de la deuda. Las empresas más importantes del mundo, sea Coca-Cola, sea Amazon, sea Mercado Libre, sea, no sé, la empresa que ustedes se imaginan, tienen deuda. Ellos saben manejar la deuda. Ahora vamos a meternos un poquito más en ese tema. Pero bueno, es importante que nosotros, para los bienes raíces, sepamos dominar este tema, ¿sí? Ya que es una herramienta muy importante y muy utilizada, si no la más utilizada, para las personas
que juegan en este juego, ¿no? Que tiene que ver con las inversiones. Entonces, no importa que la persona tenga el dinero, a veces la persona no quiere utilizarlo por un montón de herramientas, por un montón de motivos, ¿sí? Pero simplemente la persona no se quiere descapitalizar. Entonces, vamos a suponer que esa persona va a pagar el 20%. También por el otro lado están las personas que no tienen el capital, ¿sí? Y que piensan que necesitan tener $100.000 para comprar una propiedad. No, con que tengan aunque sea el 20%, con el resto se pueden apalancar a través de la deuda. Pero bueno, ahora lo vamos a ver poco a poco. Si vamos bien hasta acá, me comentan. Si se quedan en algo, me dicen y volvemos y lo volvemos a aclarar. Sé que no es un tema fácil. Tipos de apalancamiento. Vamos a meternos en los tipos de apalancamiento. Hay un montón, ¿sí? Pero bueno, vamos a meternos en algunos ejemplos como para que podamos entender el concepto. Tengamos en cuenta que tenemos solamente una hora y bueno, obviamente no vamos a llegar con todo. Pero sí, para mí es importante que empecemos a dominar estas herramientas, que sepamos cómo se trabaja con esto y cómo lo pueden aplicar ustedes con sus clientes. En el sector inmobiliario, la definición de apalancamiento financiero. Vamos a ver préstamos hipotecarios tradicionales, características, ventajas y desventajas. Préstamos para inversionistas. ¿Cómo los prestamistas especializados en inversiones inmobiliarias ofrecen líneas de crédito o financiamiento para la compra de propiedades? Préstamos puente. ¿Cuándo utilizar un préstamo puente para adquirir propiedades? ¿Sí? De manera veloz. Muchas veces a nosotros nos preguntan, con el desarrollo que ustedes ¿tienen un crédito puente? Sí, es más que nada porque ellos quieren saber si los desarrollos que nosotros tenemos en Centuria 25 o en Sacilja, si se está haciendo precisamente con un préstamo o o sea, si está empezando a desarrollar con capital propio del desarrollador. Si este tipo de información, aunque ustedes no lo crean, los clientes preguntan, ¿sí? Estamos en un mercado muy pero muy competitivo y los clientes ya no son los mismos. Cada día los clientes informan más, cada día los clientes saben más. Entonces nosotros tenemos que elevar nuestros niveles de competencia, ¿sí? Entonces, el préstamo puente precisamente sirve como préstamo para obtener una propiedad, digamos, de manera más veloz, ¿sí? Financiamiento creativo es un método de financiamiento en el que el vendedor de un negocio o propiedad actúa como prestamista, ¿sí? El comprador paga el precio de la compra en cuotas a largo tiempo en lugar de obtener un préstamo en un banco. Por ejemplo, nosotros en Centuria 25, que en este momento tenemos un descuento muy importante, que obviamente se lo pueden preguntar a nuestros asesores, tenemos diferentes esquemas de pago, ¿sí? Tenemos la posibilidad de que la persona pueda comprar con un 80-20, que pueda comprar con un 50-50, puede pagar el 50% de un enganche, ¿sí? Y el otro 50% cuando termina digamos, cuando le vamos a entregar la unidad. Puede pagar también un 30% de enganche, la otra parte la puede pagar a mitad de obra y el resto al finalizar cuando le entregamos la unidad. Entonces, son distintos tipos de herramientas. Acá nosotros, digamos que le ofrecemos métodos de pago y el cliente se puede hacer de esos, pero son tipos de apalancamiento. Acá el cliente no está sacando un crédito inmobiliario, sino se está eh, apalancando del financiamiento que le da el comprador. Por otro lado, uso de socios. Personas que pueden asociarse con otros inversionistas para compartir el riesgo y las ganancias. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas personas a veces no tienen el dinero. Ustedes van a encontrar clientes que quizás no tengan el dinero, pero se mueven en un círculo que si sus socios o amigos o allegados o conocidos sí tienen el dinero. Entonces, a veces esa persona no tiene el capital, pero sí tiene los contactos. Entonces, ese se puede transformar en un potencial cliente para nosotros. Esa persona que si bien no tiene el dinero, puede mostrarle nuestros proyectos inmobiliarios o nuestras oportunidades de inversión y pueden compartir utilidades con las personas que sí tienen el dinero. Porque recordemos algo que es muy importante. A veces la persona que tiene el capital no tiene el tiempo o no quiere invertir ese tiempo. Y la persona que por ahí no tiene capital sí tiene ese tiempo. Entonces va a dar su tiempo a cambio
de que su socio, que sí tiene el capital, le dé un rendimiento, le dé un porcentaje del negocio. Entonces esa persona le puede acercar la oportunidad de negocio y la otra persona va a poner el dinero, pero no va a poner el tiempo. No sé si se entiende o es un poco engorroso, pero la clave acá está en que nosotros todos los días pensemos dónde están mis oportunidades de negocio, qué personas pueden llegar a tener mi potencial cliente, quiénes son los que de alguna u otra manera van a estar conectados con las personas que mueven el capital, ¿sí? Entonces, recordemos que no solamente hace falta apuntar a las personas que tienen el dinero, que tienen el capital, sino que también podemos involucrar a las personas que tienen esos contactos, que le pueden compartir esa agenda o que simplemente se pueden convertir en socios. A veces las personas no tienen en cuenta esa parte y ustedes a lo mejor pueden hacer que les caiga un 20 a sus potenciales clientes o incluso ni siquiera barajaban la posibilidad de que se conviertan en sus potenciales clientes. Pero si ustedes empiezan a abrir este abanico de opciones, les va a ser mucho más fácil de que ustedes puedan conectar, ¿sí? Por eso, tengamos en claro que nosotros tenemos un montón de oportunidades en el mercado, pero las tenemos que detectar, las tenemos que saber detectar. A veces las personas no son quienes tienen el capital, pero sí tienen contacto con personas que sí tienen ese capital. Riesgo de apalancamiento y cómo mitigarlo. Ustedes saben que muchas personas, cuando, sobre todo las personas que no tienen mucha experiencia, a veces tienen miedo, a veces tienen la incertidumbre de no saben qué va a pasar. Entonces es importante que nosotros, obviamente, le demos estas herramientas, pero también sepamos darle, en el caso de que tengan esos miedos o que le presenten estos miedos, diferentes opciones para que ellos puedan mitigar el riesgo, ¿sí? Recordemos que nuestro negocio es un negocio de confianza. Ustedes, de alguna u otra manera, lo que están negociando con sus clientes es la confianza, es la oportunidad de que puedan confiar en ustedes. Entonces, si ellos empiezan a confiar en ustedes y en todo lo que tienen para ofrecerles, y en este caso, que puedan darle herramientas financieras para que ellos puedan abarcar o más propiedades o que puedan entrar al juego mucho más rápido, porque a veces piensan las personas que tienen que tener un capital muy alto para entrar, y la realidad es que no, pueden apalancarse, pero bueno, ustedes tienen que saber guiarlos y tienen que saber llevar cada una de sus emociones, sobre todo cuando tienen que ver o están relacionados con el miedo o la incertidumbre, ¿sí? Entonces, riesgo de apalancamiento, la sobrecarga de deuda, también puede venir por el lado de los intereses que provocan las tasas variables, ¿sí? Nuestro cliente puede tener miedo a la caída del valor de las propiedades. Por eso es muy importante la ubicación, ¿sí? Que ustedes puedan, pensemos siempre en los clientes, porque a veces yo entiendo, obviamente, que muchos asesores necesitan la comisión y necesitan vender, pero si nos tomamos un poquito más de tiempo y le damos lo que realmente el cliente está buscando y digamos que además esto le da la posibilidad de acortar los riesgos, de aminorar los márgenes de riesgos, no están ganando una venta, están ganando un cliente. Si pensamos al mediano y largo plazo, ustedes se van a encontrar con un cliente que si les sale bien la operación que van a hacer con ustedes, los van a volver a contactar, ¿sí? Hola Carlos, ¿cómo estás? Saludos a Carlos Butrón. Es muy importante que nosotros podamos guiarlos a los clientes de buena manera. Tenemos que ser profesionales, ¿sí? No pensar solamente en nuestras comisiones. Pensemos, a ver, en un 360. Tiene que ganar por todos lados, les tiene que servir a ustedes, pero piensen primero a los clientes, ¿sí? Esto es un poco como la persona que dice, no, pero tal persona gana millones de dólares, pero ¿a cuántas personas ayuda esa persona? Si nosotros tenemos un negocio en las manos que tiene la posibilidad de ayudarle a un montón de personas, pero lo tenemos que hacer con mucha conciencia, ¿sí? Si tengo la posibilidad de ofrecerle un lugar donde realmente los rendimientos son muy altos, que realmente es un buen negocio y que al cliente en verdad le va a dar utilidades en un plazo que sea realista con lo que yo le estoy diciendo, si yo le digo que va a recuperar el 100% de su inversión en 2 o 3 años, y depende del lugar, ¿no? Pero es muy difícil. Entonces, lo más conservador es preferible ser conservador, pero ser realista, ¿sí? Nosotros las propiedades que estamos entregando a nuestros, digamos, en toda la zona que tenemos, tanto en Centuria 25 como en Centuria Sacilja,
le podemos decir a los clientes que en un plazo de 5 a 8 años van a recuperar prácticamente el 100% de su inversión, pero cuando estamos hablando de plusvalía, ¿no? No hablamos de retornos de inversión, porque esas personas en la zona donde estamos, le podemos hablar también de ROI, o sea, del retorno de inversión a través de las rentas, etcétera, etcétera, pero ni siquiera llegamos a hablar de eso, ¿sí? Porque tratamos de que sea súper claro. Es importante que ustedes sean sinceros con los clientes y no le prometamos por ahí un lugar donde por ahí pensamos que va a explotar y la realidad que tiene grandes posibilidades de que exista un estancamiento y que esa persona una vez que compre después no lo pueda volver a vender o que tenga que esperar muchos años para empezar a recuperar su inversión. Entonces, todos esos elementos son propios de nuestro profesionalismo, va a estar en nuestras manos, la confianza del cliente va a estar en nuestras manos y nosotros tenemos que saberla aprovechar, ¿sí? Nosotros de Centuria tratamos de aportar nuestro granito de arena y lo que buscamos es la profesión, no me sale la palabra, o sea, la profesionalización, ahí está, del rubro. Tratemos de siempre ser profesionales, chicos. Eh, si vemos que el lugar que el cliente le gusta no va a tener un retorno inmediato, seamos sinceros, juguemos al mediano y largo plazo, ¿sí? Porque es la manera más fácil y más rentable de que ese cliente entienda de manera global el negocio, ¿sí? Y no lo piense solamente, si sabemos que es un lugar donde sí le va a provocar, o sea, le va a otorgar retornos pero en un mediano y largo plazo, no le hablemos de que va a tenerlo en el corto plazo, porque después el cliente no va a decir mi broker, mi asesor inmobiliario, sino va a decir los asesores inmobiliarios. Nos meten a todos en la bolsa. Entonces es muy importante que nosotros podamos ser profesionales y no por querer cerrar una venta le digamos algo que no sea, ¿sí? Entonces, cuidado, este elemento es muy importante, la caída en el valor de las propiedades, ¿sí? Tenemos un mercado que vale oro, pero lo tenemos que cuidar. Entonces, cuidado en este aspecto, en la caída en el valor de las propiedades, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo mitigarlo, pero sabemos que si tenemos, la mayoría de nosotros tenemos los números reales, entonces no inflar los demás y tampoco acortar los tiempos esperados para los que son los retornos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con plusvalía. Bueno, otro riesgo tiene que ver con la falta de flujo de efectivo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo mitigar cada uno de estos puntos. Por ejemplo, diversificación. Si nosotros diversificamos las propiedades que estamos comprando, ¿sí? O como bien dice acá, no poner todo en una sola propiedad, es mucho más fácil. Si yo tengo un capital, mi sugerencia para el cliente no debería ser que ponga todo en un solo capital, ¿sí? En todo caso, buscar, sí, sí, si el cliente tiene un capital, podemos buscar diferentes propiedades. Busco una propiedad acá, pago un enganche, en esta otra ponemos otro enganche. Si a lo mejor tenemos 3 4 propiedades distintas y en el caso de que alguna llegue a salir mal, sabemos que va a recuperar con lo que va a generar con las otras propiedades. O quizás que no es que salga mal, porque nosotros la mayoría estamos trabajando en lo que es Riviera Maya y acá hay muchísimo crecimiento. Pero hay lugares que crecen más que otros, ¿sí? Entonces, la manera de poder achicar ese margen de error es que no ponga todo su capital en una sola propiedad, sino que diversifique, ¿sí? Diversifica y vas a estar mucho, pero mucho más seguro. Por el otro lado, análisis de flujo de caja. Asegurarse de que la propiedad genere ingresos suficientes para cubrir los gastos, ¿sí? Si yo le estoy dando una propiedad y esta propiedad genera, por ejemplo, ingresos en renta, que son muchos más que lo que tendría valor de la cuota que tendría que pagar de la deuda, me estoy asegurando de que esa deuda la esté pagando otro. Es un juego de números, chicos. Por eso es muy importante que planifiquemos, que le mostremos los números con claridad y que esos números sean reales. Recordemos, no ganemos una venta. Mi sugerencia es que ganemos un cliente. La idea es que ese cliente, una vez que tuvo rendimiento, que tuvo utilidades, que tuvo éxito y que la persona, el artífice o la artífice de que ese éxito suceda sean ustedes, no les va a comprar solamente esa propiedad, va a volverles a comprar, ¿sí? Va, cuando
terminen de pagar sus propiedades, ustedes piensan que esas personas, cuando terminen de pagar sus deudas, no solamente que van a crecer en capital y van a tener flujo de capital, o sea, flujo de efectivo, flujo de caja, sino que van a crecer patrimonialmente. Y si la persona que los guió y los ayudó a que eso suceda son ustedes, chicos, se están asegurando una cartera de clientes para toda la vida. Por eso es muy, pero muy importante de que se enfoquen no solamente en el corto plazo, sino el mediano y el largo. Por eso les digo la frase, no ganen una venta, ganen un cliente, porque la venta, o sea, la comisión de esa venta se acaba. Un cliente puede durarles toda la vida. Y si ustedes generan clientes siempre, créanme que eso va a ir creciendo. Poco a poco, año tras año, van a tener más ventas que no van a tener que trabajar simplemente porque hicieron las cosas bien. Ese es el valor de un verdadero profesional. Y así te paga el mercado. Este es un rubro muy, pero muy justo, pero lo tenemos que saber aprovechar. Bueno, otro elemento que puede mitigar los riesgos tiene que ver con tener un fondo de emergencia. Siempre es muy importante que nosotros recomendemos a los clientes que tengan un fondo de emergencia por cualquier cosa. Si ante cualquier circunstancia, si ellos tienen un fondo de emergencia, van a poder solventar cualquier tipo de cosa que suceda, ¿sí? Imprevisto sobre todo. Otro elemento que también mitiga los riesgos, usar financiamiento con tasas fijas, ¿sí? Si hay volatilidad en el momento de usar un financiamiento, y obviamente eso me va a dar mucha incertidumbre. En cambio, cuando usamos tasas fijas, me da tranquilidad, ¿sí? Si tienen la posibilidad de hacer financiamientos a tasas fijas, háganlo o recomiende siempre que lo hagan porque es lo más seguro para los clientes. Otra, asegurarse de que las propiedades sean líquidas. ¿Esto qué quiere decir? Fáciles de vender y también de alquilar, de rentar. Es muy importante nuestra responsabilidad y nuestro profesionalismo, ¿sí? Volvemos al punto anterior. Si yo le vendo un lugar donde sé que después va a ser muy difícil de vender y digamos que no estoy siendo del todo sincero. O si es un lugar donde después la persona le va a costar muchísimo la renta y le va a costar generar mucho lo que es retorno o flujo de capital. Y chicos, tenemos que ponernos una mano en el corazón y decir, ¿estoy trabajando para ganar una venta o estoy trabajando para ganar un cliente? ¿Sí? Perdón que sea tan reiterativo con este punto, pero es muy importante que ustedes puedan pensar en el mediano y largo plazo. Miren, nosotros en Centuria 25 tenemos todos nuestros productos y están en un radio de 500, 600 metros. ¿Por qué están en ese lugar? Porque sabemos que está a 700 a 800 metros del mar, de la playa, que están a 5 o 10 minutos de la Quinta Avenida, que la persona si compra para vender es una zona donde ya la ciudad está súper constituida, está a 200, 300 metros de la avenida 30, 30 Norte, donde tiene supermercados, Oxxos, farmacias, no sé, está a 350 metros o 400 metros del Chedraui Select. eh, Hay un montón de elementos que juegan a favor y le da tranquilidad a la persona, porque esa persona cuando compra sabe que está comprando, está haciendo una compra no arriesgada, está haciendo una compra, a ver, ¿cómo podríamos llamarlo? Conservadora, es una compra conservadora, pero que le va a dar grandes rendimientos, grandes utilidades. ¿Por qué? Porque es una zona que ofrece muchísima plusvalía, ¿sí? Y si a esto le sumamos que estamos en un precio súper competitivo, la persona cuando compra ya sabe que está ganando. Y si compra, como tenemos nosotros, dos propiedades, en este caso, dos proyectos, perdón, en etapa de preventa, sabe que está haciendo negocio, ¿sí? Entonces, todos esos elementos confluyen en que la persona está haciendo un buen negocio y que yo le puedo vender con toda la tranquilidad del mundo porque estoy haciendo las cosas bien. Y cuando esa persona quiera rentar esos departamentos o esos estudios, sabe que la persona que
va a tener flujo de caja constante porque están pensados para que la persona que sea turista les rente, que se rente todo el tiempo, que la persona no haga falta que venga con su carro, sino que puede ir caminando a la playa, que puede ir a la Quinta Avenida de día, de noche, cuando quiera. Si quiere ir a comprar algo, tiene el centro, la 30 está a metros. Entonces, son todos elementos que a nosotros nos dan tranquilidad y nos permiten, o sea, respirar tranquilos por las noches y tener la conciencia tranquila de decir, estamos haciendo las cosas bien. Pero si somos sinceros, a veces hay muchos vendedores que para que cerrar la operación o digamos que le estamos ofreciendo un lugar que quizás sea un poco más barato o está muy alejado del centro y después le decimos que es fácil de rentar y no es tan fácil de rentar o que es fácil de vender y no son lugares fáciles de vender. Entonces, estos elementos son muy importantes porque si lo hacemos a conciencia, le estamos achicando el margen de error o cualquier tipo de riesgo a los clientes. Porque, seamos realistas, invertir no es riesgoso. Acá lo que es riesgoso es cuando ponemos la confianza en la persona equivocada. Entonces, no seamos esa persona equivocada para los clientes, seamos la persona adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos profesionales, porque evolucionamos, porque sabemos lo que hacemos, porque le damos todo lo que el cliente necesita precisamente para mitigar cualquier tipo de riesgo. Porque comprar con nosotros, o sea, comprar con cualquiera de ustedes, tiene que ser una garantía de confianza, ¿sí? Defiendan sus nombres, chicos. Sus nombres y sus apellidos son lo más importante que tienen. Son sus marcas personales, como vimos hace unas clases atrás. Su nombre y su apellido es su marca personal, ¿sí? Si el cliente los reconoce, si el cliente los valora, si ustedes ayudan en cada punto a los clientes, en cada etapa de los procesos, ellos los van a referir. Obviamente que cuando vuelvan a querer entrar al juego, los van a llamar a ustedes, pero mientras tanto van a ser sus asesores de confianza y con cualquier allegado que les pregunte cómo hicieron para hacer tal negocio, para tener éxito, o que simplemente pida a alguien que los recomiende, los va a recomendar a ustedes, los va a referir a ustedes. Entonces es muy importante que hagamos las cosas bien. Bueno, vamos a meternos en estrategias prácticas para aplicar el apalancamiento inmobiliario. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? Bueno, espero que sí, me van diciendo en el chat, yo los voy leyendo. Bueno, estrategias prácticas para aplicar el apalancamiento inmobiliario, ¿sí? Este es un ejemplo práctico de cómo un asesor puede utilizar el apalancamiento para conseguir una propiedad de mayor valor y generar mayores ganancias. Es decir, veamos, se puede usar los ingresos de rentas para cubrir el préstamo hipotecario y generar flujo de efectivo positivo. ¿Sí? Esto es un poco lo que hablábamos recién. Compro una propiedad, la pongo a la renta, con esa renta cubro el préstamo que pedí al banco y con esa renta que estoy cubriendo que estoy cubriendo la cuota que tengo que pagar en el banco, voy generando también, si esa renta es un poquito más alta, flujo de efectivo, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando termine de pagar esa deuda, cuando termine de pagar ese préstamo hipotecario, todo, primero me quedo con la propiedad, ya crezco un patrimonio. Y segundo, todo ese dinero me va a quedar como flujo de caja. Y ese flujo de caja positivo me va a permitir empezar o a invertirlo en otras propiedades o moverme con ese flujo de caja como si fuese una caja chica, ¿sí? O para lo que ustedes deseen. Pero es muy importante que le podamos mostrar distintos tipos de negocios. Uno es el patrimonial, pero lo que tiene que ver con el flujo de caja también es muy importante. Si yo tengo 3, 4, 5, imagínense que yo tengo una propiedad que compro una propiedad, lo que decíamos recién, $100.000, ¿no? Es el ejemplo que dimos. Compro una propiedad de $100.000. Pago el 20% y el 80% lo saco a través de un crédito hipotecario. Una vez que yo termine de pagar mi crédito hipotecario, ya tengo la propiedad ya es mía. Imaginemos que salgo a hacer, o sea, pido otro préstamo, pero en este caso un poco mayor, y ya no compro una propiedad, compro dos, o compro tres, o compro cuatro. ¿Sí? Entonces, hago exactamente lo mismo. Y al cabo de un tiempo,
Cuando termino de liquidar mi crédito hipotecario, ya no me quedo con una, me quedo con 5 propiedades. Y cada una de estas 5 propiedades me va a generar flujo de caja, me va a generar flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, puedo volver al juego nuevamente y hacer de nuevo lo mismo, y así. Pero esto es importante que nosotros se lo sepamos transmitir, que se lo podamos hacer visualizar al cliente, porque los clientes tienen miedo, no todos, pero cuando una persona recién está empezando en este mundo, tiene miedo. Y es normal que tenga miedo. Por eso los busca a ustedes, por eso nos busca a nosotros, porque somos los especialistas. Entonces, si nosotros sabemos guiar, sabemos llevar paso a paso y acompañarlos en cada etapa de los procesos, el cliente se siente acompañado, se siente contenido y obviamente que se siente bien guiado. Y ustedes como guías lo van a tener para siempre. Entonces, recomendar el apalancamiento a tus clientes. Recomienden el apalancamiento a sus clientes. Da siempre consejos, demuestra cómo puedes ayudarlos a entender, guiarlos para aprovechar el apalancamiento financiero para sus inversiones inmobiliarias. Esto a ustedes lo va a posicionar como referentes, lo va a posicionar como personas que otorgan autoridad, como líderes en el rubro inmobiliario, ¿sí? Y, como les decía anteriormente, les va a permitir estar siempre acompañando a sus clientes y a todos los allegados de sus clientes. Vamos a ver más estrategias. Apalancamiento en compra de propiedad para alquilar de corto plazo. Escenario: un inversor compra una propiedad para alquilarla en plataformas como Airbnb. Bueno, esto un poquito lo vimos recién, pero vamos a ver el ejercicio práctico. Valor de la propiedad, 200.000. ¿Quieren ponerle 200.000 dólares? O no sé, si alguien está viéndolo en otro país, la moneda de su país. Acá lo que me importa son los porcentajes, ¿sí? Entonces, si alguien quiere hacerlo mensualmente como dólares, hágalo. Yo no lo pongo acá porque no sé, esto va a quedar en YouTube y no sé de qué país lo pueden llegar a ver. Entonces, el valor de la propiedad vamos a poner 200.000. Si alguien le quiere poner dólares mentalmente al lado, hágalo. Préstamo, tomamos el 80% de eso como préstamo. Si es 200.000, tomamos un préstamo de 160.000. ¿Cuál es nuestra aportación inicial? Un 20%. Puede ser un 20%, puede ser un 30%. Sí, bueno, todo va a depender obviamente del flujo de capital y de lo que tengamos, ¿no? Del ahorrista o de la persona que está invirtiendo. Ingreso mensual por alquiler a corto plazo. Airbnb, por ejemplo, hay un montón de plataformas, pongo Airbnb como un ejemplo. 2.500. Pago mensual de la hipoteca, 1.200. ¿Sí? Alguien me podría decir, Miguel, pero también podría ir pagando de a 2 mensualidades. Sí, también lo puedo hacer. También puedo ir pagando de a 2 mensualidades. Pero bueno, vamos a poner el ejemplo así como está. Entonces, de la mensualidad de 2.500, perdón, del pago de 2.500, vamos a poner dólares o el peso de la moneda que quieran. Si pago, saco de estos 2.500, 1.200 para la hipoteca, me quedan 1.300. Obviamente no me va a quedar limpio porque, bueno, obviamente uno tiene determinados gastos, ¿no? Pero es un poco lo que quiero que entiendan como ejercicio, ¿sí? En este caso lo que es el apalancamiento en compra de la propiedad para alquilar a corto plazo. Vamos a ver la explicación. El inversor compra una propiedad para alquilarla en una plataforma, lo que le permite generar ingresos significativamente más altos que con un alquiler tradicional. A través del apalancamiento, controla una propiedad de 200.000 con solo 40.000 de capital propio. Simple, ¿sí? Tratemos de hacer la cosa simple. ¿Cuál es el apalancamiento? Utilizando apalancamiento, el inversor cubre el costo de la propiedad y obtiene ingresos de 2.500, superando el pago de la hipoteca y generando un flujo de efectivo positivo de 1.300 cada mes. La rentabilidad de los alquileres o de la renta a corto plazo puede ser mucho mayor que en alquileres tradicionales. ¿Sí? Seguimos viendo otros ejemplos. Uso de socios. Esto un poquito lo hablamos al comienzo. Escenario: dos inversionistas se asocian para comprar una propiedad comercial. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a lo mejor yo no tengo todo el capital, pero si me uno con alguien más,
que también tenga capital, podemos reunir un número y entre los dos podemos hacer un negocio. ¿No les pasa que a veces nos encerramos y decimos, no, el cliente no llega con el capital, le interesa lo quiere para inversión, pero no llega? ¿Y por qué no le abrimos la posibilidad de que busque un socio? A veces tenemos que pensar fuera de la caja. Si yo digo, ¿por qué él tiene que tener a alguien, él o ella, ¿no? O conocer a alguien que también quiera entrar en este negocio? Si él entendió que es una buena oportunidad, ¿por qué no lo insto a que busque a otra persona que haga el negocio con él o con ella o con ellos y que compren entre ambos? ¿Sí? Entonces, lo que a priori era un no, le estoy abriendo una ventana de posibilidad. Y si ellos saben que es una buena oportunidad, por la ubicación, por el precio, por lo que sea, es muy probable que sí lo hagan. Pero si nosotros nos quedamos simplemente con lo que nos está diciendo el cliente, nos perdemos un montón de oportunidades. Entonces, usen esto que también sirve para apalancamiento financiero, que es el uso de socios. Vamos a ver el ejemplo práctico. Valor de la propiedad comercial, vamos a poner 1.000.000. Préstamo hipotecario, tomamos 700.000. Inversión de los socios, se me lengua la traba, 300.000. El socio A pagó 150.000 y el socio B pagó 150.000. ¿Sí? ¿Cuál es la aplicación? Dos inversionistas se asocian para adquirir una propiedad comercial y apalancan el 70% del valor de la propiedad a través de un préstamo hipotecario. La inversión propia de 300.000 es compartida entre ambos socios. Quiten los valores. Acá lo que estamos haciendo básicamente es, y quitemos yo acá hice un ejercicio con una propiedad comercial. Pero piensen con el departamento que ustedes están vendiendo, piensen si alguien está vendiendo una casa, una villa, si están vendiendo, no sé, vendan lo que vendan, piensen que ese negocio lo pueden hacer de a dos, ¿sí? Y que si esa persona a la cual ustedes tienen ahí para cerrar no llega, pero ve que es una excelente oportunidad, puede buscar un socio, pero tenemos que pensar fuera de la caja. Por eso este es otro ejemplo que le estoy entregando. Entonces, la inversión propia es volvemos, es de 300.000 y es compartida entre socios. ¿Cuál es el apalancamiento? Con solo 150.000 cada socio, será el 30% del total, pueden adquirir una propiedad comercial de 1.000.000. ¿Tenían el millón? No. El apalancamiento de este caso les permite obtener una participación en una propiedad mucho mayor sin la necesidad de aportar todo el dinero de forma individual. Volvemos al caso. ¿Por qué no la tienen? Puede ser que porque no la tengan, pero también puede ser que sí la tienen, pero no la quieren poner acá. No, ¿por qué se van a descapitalizar? Tengamos en cuenta que la mayoría de las empresas más importantes del mundo no son, bueno, obviamente que son generadores de riqueza, pero ¿cómo se mide una empresa? ¿Cómo se mide el valor de una empresa? ¿Cómo se mide la magnitud de una empresa? Por la capacidad de deuda. Si yo tengo una empresa que tiene mucha capacidad de deuda, eso equivale a mucha capacidad de crecimiento. ¿Sí? Les dejo unos segundos para que digieran esta frase. Las empresas más importantes del mundo, ¿sí? O el valor de las empresas más importantes del mundo están relacionadas por su capacidad de deuda. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros tenemos un chip asociado con la deuda como algo negativo, ¿sí? Y no tiene que ser así. Nosotros tenemos que pensar en la deuda, o sea, tenemos que pensar, ver y percibir y trabajar con la deuda como una herramienta positiva para hacer negocios, para crecer, para apalancarnos. Precisamente es lo que, o sea, eso es precisamente lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Entonces, si todas las empresas del mundo, las más importantes, utilizan la deuda para apalancarse, no están enseñándole el hilo negro a las personas. Simplemente la persona no conocía, pero ustedes sí tienen la obligación de conocer esto, ¿sí? Entonces, en este caso el apalancamiento es que con solo 150.000 cada socio, el 30% del valor total,
pueden adquirir una propiedad comercial de 1 millón. El apalancamiento en este caso les permite obtener una participación de una propiedad mucho mayor sin necesidad de aportar todo el dinero de forma individual. ¿Sí? Bueno, y como estas, muchas estrategias más. Utilicen el apalancamiento financiero para vender más y hacer que sus clientes le den velocidad a sus inversiones. A veces las personas no quieren, o sea, yo uno de los ejemplos que le digo a veces a los chicos es, a veces las personas no les interesa tener un rendimiento de 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 dólares o 100.000 dólares en 3, 4, 5 años. Porque manejan otro volumen. Entonces, ahí le tenemos que vender a lo mejor 3, 4, 5, 10 propiedades. Por ejemplo, nosotros en Centuria 25 nos quedan 10 propiedades a la venta. Y a lo mejor, si le ofrecemos un departamento que le otorgue 50.000, 60.000 dólares de como tienen nuestros desarrollos, de plusvalía en un plazo de 4 o 5 años, a la persona quizás no le conviene, o sea, sí porque es un montón, es muchísimo. Todos estamos de acuerdo que es un 64% de plusvalía, que en el mercado inmobiliario en 4 años es muchísimo. Pero en una persona que maneja mucho capital, a lo mejor me conviene vender los 10 departamentos, porque esa persona a lo mejor no le seduce 60.000 dólares, pero sí le puede seducir 600.000 dólares, ¿sí? Si le digo que tiene la posibilidad de ganar 500.000, 600.000 dólares en un plazo de 4 o 5 años, y ahí sí le parece una oferta seductora. No es que lo que yo le estaba vendiendo no le interesaba, sino que no era su liga, no era lo que estaba buscando, porque busca rendimientos mayores. Tengamos en cuenta que las personas que manejan mucho capital quieren ir a una velocidad mayor, no tienen por qué ir lento, ¿sí? Entonces, si nosotros le estamos ofreciendo una propiedad cuando en realidad a esa persona le podemos ofrecer 4, 5, 10 propiedades, no vayamos con el freno de mano. Es muy importante, por eso vimos como en otras clases, lo que es el perfilamiento. Si yo ya perfilé al cliente y sé que es un cliente que mueve un buen número de capital, y no tiene sentido que yo vaya lento, porque soy yo el que está haciendo que esa operación o que esa potencial venta se caiga. ¿Por qué? Porque el cliente en realidad busca negocios más agresivos. Y yo tenía para darle negocios más agresivos, solo que no supe leer, no supe entender su pensamiento, no supe captar su mindset, ¿sí? Y eso hace que me pierda un montón de oportunidades. Bueno, no sé si un montón, pero por lo menos muchas oportunidades. Entonces, sepamos siempre perfilar al cliente y si vemos que el cliente puede pagar, porque a lo mejor yo estoy hablando de, no sé, nosotros tenemos un departamento que vale 2,5 millones de pesos, ¿sí? Y si el cliente paga 750.000, me está pagando el 30%, pero a lo mejor esa persona no me podía, o sea, podía pagar 350.000, pero también podía pagar 3,5 millones. Y yo en vez de decirle que en vez de generar 60.000, 65.000 dólares en un plazo de 4 años, que puede generar de 600 a 650.000 dólares en un plazo de 4 o 5 años, y le seduce mucho más porque esa persona tiene capital. Pero volvemos a lo mismo, tengo que saberlo leer, tengo que entender cómo funciona su mente, ¿sí? Porque si no, soy yo el que está haciendo que el negocio vaya lento. Preservación de capital. Eso significa que yo no pierdo, siempre gano. Bien. A las personas, digamos, decisiones inteligentes en las inversiones como parte del apalancamiento financiero. Las personas tienen el dinero, pero no lo utilizan. ¿Por qué? Porque ellos se mueven tienen acceso a crédito, tienen acceso a grandes capitales y ellos no lo utilizan, no tienen por qué utilizarlo. No sé si recuerdan a Donald Trump cuando había quebrado. Bueno, quitemos la parte de mucha gente por ahí con el tema de la política y todo eso, ahora por ahí desnota un poco a Donald Trump. Pero Donald Trump es un genio de los negocios y es un genio de lo que es bienes raíces. Él en un momento quebró y quebró por miles de millones de dólares. Él contaba una anécdota donde iba caminando, salía de su torre, iba caminando por la calle y encontró una persona en condiciones de vulnerabilidad. ¿Y qué pasó? Esta persona lo vio y le pidió una moneda. Y él dijo, o sea, interna para sus adentros, ¿no? Sus allegados o las personas que iban con él. Esta persona que está pidiendo dinero en la calle es mucha más rica que yo. ¿Por qué? Porque él no tiene una deuda millonaria de miles de millones de dólares. Yo sí.
¿Qué quiero decirles con esto? Es que es una cuestión de mentalidad, porque Donald Trump, al cabo de 3 a 5 años, volvió a ser millonario y esa persona en condiciones de calle, lo más probable es que o haya seguido o cuanto mucho mejoró un poco su vida, pero no al nivel que lo hizo él. Entonces, entendamos cómo es la mente de las personas que mueven mucho flujo de capital, ¿sí? Porque si nosotros tomamos decisiones o queremos vender con nuestro bolsillo y encontramos a alguien que está en otro momento, que está en otra liga, y estoy limitando a los negocios y estoy limitándome a vender un montón de propiedades que podría llegar. ¿Por qué tengo que vender una propiedad si a esa persona le puedo vender 4, 5, 10? Porque nosotros pensamos con las comisiones que podemos llegar a percibir. Digo, no, pero yo puedo ganar 100.000, 200, 300, 400.000 pesos de esta venta. Y no, yo con eso estoy. Y a lo mejor puedo ganar 2, 3, 4, 5 millones de esa venta. Le dejo 2 o 3 segundos para que lo asimilen. El poder de la deuda. Entonces, ¿cómo utilizar la deuda para generar activos? Utilizamos la deuda para generar activos que se pagan solos. Ya vimos cómo podemos ayudar a los clientes a achicar el margen de deuda, ¿sí? Es muy importante que yo pueda entender cómo guiar a mis clientes con el apalancamiento financiero. Hay personas que lo manejan, pero hay un montón de personas que no lo manejan. Yo acá le estuve haciendo hincapié en las personas que tienen capital, pero después pensemos en las personas que no tienen el capital y que piensan que no pueden comprar una propiedad porque no tienen el dinero, porque no tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, no sé, depende cuánto salga la propiedad. Ahí está en nosotros que tenemos que tener una función casi pedagógica para explicarles a los clientes que tienen un montón de formas con las cuales pueden acceder a su propiedad. Ustedes hacen eso con sus clientes y sus clientes los van a amar. Y es normal que suceda. Es lo más normal, porque debe ser así. Si ustedes ayudan a la gente, créanme que eso vuelve en materia de comisiones. Entonces la pregunta que se tienen que hacer es, ¿a cuántas personas estoy ayudando? ¿Cuántas personas con este conocimiento van a salir ahora y van a salir a ayudar? Porque ustedes quítense las comisiones de la cabeza, quítense las ventas de la cabeza. Piensen y tienen información, chicos. Y hay un montón de personas en la calle que no tienen esta información. Y si ustedes tienen la posibilidad de otorgárselas, de dárselas, tienen un montón. Es una responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo con lo que sé? ¿A cuántas personas estoy ayudando? ¿Sí? Alguien dice, LeBron James gana millones de dólares. Sí, bueno, pero ¿cuántos cientos de millones de personas disfrutan viendo a LeBron James? Alguien dice, un médico debería ganar más. Ok, perfecto, pero ese médico ¿a cuántos pacientes atiende? ¿Atiende a 30 en un mes? ¿A 40? Entonces está bien porque está cobrando, tiene el dinero de 30 o 40 pacientes. LeBron James llega a cientos de millones de personas. Entonces, imagínense esto ahora en ustedes. Nosotros vimos en la primera clase cierre de ventas. En la segunda vimos marca personal. ¿Sí? ¿Alguien empezó a ejecutar su marca personal? En la tercera vimos preguntas direccionales para poder direccionar las negociaciones y ser más efectivo con la comunicación. Y ahora estamos viendo apalancamiento financiero para que ustedes tengan una herramienta importantísima para enseñarle a sus clientes, para abrirle la mente a un montón de personas o para entender el juego de muchas otras, que a lo mejor somos nosotros los que por ahí no estábamos entendiéndolo y por cual no llegábamos. O me sirve ahora para vender, capaz que en lugar de vender una propiedad a una persona que tiene un enganche más grande, le puedo decir, pará, si querés hacer negocio y lo estás haciendo para invertir, no compres esta propiedad en su totalidad, haga enganches y comprate 3, 4 en etapa de preventa y haz esto que te voy a enseñar. Es importante que ustedes, a partir de este momento, se pongan una mano en el corazón y digan, bueno, perfecto, a partir de ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con lo que sé? Saber de apalancamiento financiero es algo muy importante, pero es más importante que se los enseñen a sus clientes. Es más importante que ustedes puedan utilizarlos estratégicamente para
cerrar negocios, ¿sí? Entonces, olvídense de las comisiones. La comisión va a llegar por añadidura. El dinero, el éxito, la riqueza, la prosperidad mental y todo lo que ustedes no, la prosperidad, no, lo mental no, lo mental tiene que llegar primero. Pero toda la prosperidad financiera en lo material va a llegar por añadidura. Pero es muy importante que ustedes primero entiendan que tenemos que salir a ayudar al mercado. El mercado está ávido de conocimiento. Muchas personas desconocen esto. Entonces es una responsabilidad que yo sé, si yo sé esto, y se lo enseña a más personas. ¿Cuántas personas quieren tener una casa? ¿Cuántas personas quieren tener un departamento? ¿Cuántas personas tienen una casa, un departamento, pero quisieran tener una propiedad para renta? ¿Cuántas personas que a lo mejor trabajan todo el día, pero no tienen la posibilidad de destinar su dinero hacia un lugar? ¿Cuántos zorristas están con dinero en sus colchones y se le está depreciando o lo tienen en los bancos y se le está depreciando? Entonces, a todas esas personas nosotros les podemos llegar y empezar a enseñarles cómo pueden apalancarse, ¿sí? Con nuestras propiedades y empezar a crecer no solamente en materia de patrimonio, sino también con el tema de flujo de efectivo, porque recordemos que la persona puede generar flujo de efectivo y si la renta tiene un precio muy similar al que tiene que pagar la deuda, o sea, al crédito hipotecario, al cabo de un tiempo va a dejar de pagar esa deuda y va a quedarse con la propiedad y todo lo que vaya a renta va a ser flujo de caja y cuanta más propiedades tenga, más flujo de caja va a tener. Pero todo eso no va a suceder si ustedes no le enseñan a la gente apalancamiento financiero en bienes raíces. Es una responsabilidad, tienen un conocimiento, tienen capacidad de comunicación, ¿sí? Estamos en una era donde las redes sociales nos permiten llegar, prender una cámara y llegar a cientos o miles de personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el conocimiento que tenemos? ¿Sí? Pónganse esto en la cabeza. A cuanta más personas ayuden, más dinero van a tener. ¿Sí? Gerardo, muchas gracias. Información que enriquece a nuestros clientes y a nosotros. Excelente. Muchas gracias a vos, Gerardo. Muchísimas gracias por tus palabras. Eh, para mí es un placer poderles mostrar esto, poderles enseñar y poder ir puliendo cosas. Yo sé que hay muchas cosas que a veces las personas ya saben, pero muchas personas por ahí no. Y por ahí hay muchas cosas que por ahí las sabemos, pero no las sabemos en profundidad. Entonces, me gusta muchísimo que entendamos y también impulsemos el crecimiento, no solamente en materia de profesionalismo, sino también en nuestro mercado. Si nosotros le damos riqueza a nuestros clientes, ellos nos lo van a agradecer. Entonces, piensen en esto, ¿a cuántas personas están ayudando? ¿A cuántas personas van a llegar a partir de ahora? ¿Sí? Tenemos información que es muy importante que la gente lo sepa. ¿Sí? Ayuden a las personas a tener sus casas, ayuden a las personas a tener sus departamentos, ayuden a las personas a tener sus estudios, ayuden a las personas a empezar a entrar en este mundo y a lo mejor nunca se pensaron como inversionistas, pero si le enseñan el apalancamiento, van a poder entrar al juego. ¿A cuántas personas ahorristas, a cuántas personas que se le está depreciando el dinero donde lo tienen guardado o en el banco? Entonces, es una responsabilidad que nosotros hagamos esto, ¿sí? Es una responsabilidad profesional. Y a las personas, a los grandes inversores, quieren ir a otra velocidad. Entonces, con esta información que tenemos, es importante que nos preguntemos, la velocidad de los negocios es determinado por cuán preparados estemos para crecer. Yo creo que estamos súper preparados, o bueno, estamos haciendo todo lo posible para que ustedes estén súper preparados. Utilicemos las herramientas financieras a nuestro favor y la pregunta era la siguiente: ¿a qué velocidad ustedes quieren ir? ¿Sí? ¿Cuál será tu velocidad? ¿A qué velocidad quieres ir? ¿Por qué? Porque puedes ir a la velocidad que quieras. Recordemos, a cuanta más personas ayudemos, más personas van a estar no solamente contentas con nosotros, sino que nos van a dar su dinero. Tengamos en cuenta que este es un negocio de confianza, que es lo que digo siempre. Si las personas confían en ustedes, el dinero va a ser invertido en ustedes. ¿Sí? Así que bueno,
Muchas gracias por estar. El próximo jueves lo que vamos a ver es neuroventas para bienes raíces. Es la próxima clase del jueves